No sabes lo que me pasó la otra vez. Mi sobrino me preguntó cómo funciona la vista, y la verdad es que no supe qué responderle, pero me imagino que no es el primero en preguntarse cómo vemos a través de nuestros ojos. Y sabés que tenés razón, ya hace unos 500 años antes de Cristo, en Grecia ya había gente que se preguntaba lo mismo. ¿Sí? ¿Quiénes eran? Y como por ejemplo Empédocles, ¿Cómo? ¿Así se llama? sí, Empédocles de Siracusa, era un filósofo que pensaba que la vista funcionaba como una especie de larga mano invisible que tocaba los objetos. Esta era la teoría de la extramisión, que planteaba que de los ojos salían emanaciones que al tomar contacto con los objetos recogían su forma. Qué raro, ¿y él era el único que tenía una teoría de la vista y de la luz? No, había otro griego llamado Leucipo de Mileto. Pensaba lo opuesto. Leucipo pensaba que los objetos emitían un algo, que contenían su forma y color, y que los ojos no hacían nada más que captarlos. Esta es la teoría de la intromisión. ¿Y qué es la extromisión y la intromisión? En la extromisión, la luz sale de los ojos hacia el objeto, y en la intromisión, la luz va del objeto hacia el ojo. ¿Y quién de los dos tenía razón? Pues ninguno de los dos se ponía de acuerdo, pero en lo que sí se pusieron de acuerdo era en que la luz viajaba en línea recta. Aquí es donde entra este otro griego, llamado Euclides de Megara, 350 años antes de Cristo. Toma todo esto y plantea: si los rayos de luz viajan en línea recta, entonces puedo estudiar su propagación aplicando las leyes de la geometría, creando así la perspectiva teórica llamada óptica geométrica, que aún hoy en día se utiliza. ¿Y no hubo ningún otro griego más que terminara el debate? Y, por ejemplo, Platón de Atenas decía que los dos tenían razón. Los ojos y los objetos tenían una relación de correspondencia simultánea. Aunque 250 años más tarde, Herón de Alejandría siguió estudiando el comportamiento de los rayos de luz y cómo inciden en distintas superficies, siempre refiriéndose a la recta geométrica supuesta por Euclides. Y además, Herón descubre que un rayo que incide sobre una superficie plana se refleja con un ángulo simétrico con respecto a la línea normal a la superficie, o sea, perpendicular a su traza. También avanzó sobre la reflexión en espejos curvos y descubrió la refracción, que es la desviación que sufren los rayos de la luz al atravesar una superficie que separa dos medios transparentes distintos. Entonces fueron el que terminó el debate entre las teorías de la vista y de la luz. No, Herón no especificaba si el rayo de luz venía del objeto hacia el ojo o en sentido inverso. ¿Y entonces quién terminó el debate? No fue hasta el siglo XI que se resolvió este dilema. Un árabe físico y anatomista, Al-Hassen, quien dedujo que el ojo era el receptor y no el emisor, porque cuando miraba al sol se lastimaba los ojos. Y también acertó en explicar que un objeto recibe luz del ambiente y la dispersa en todas direcciones. En ausencia de obstáculos, esta luz dispersada llega hasta nuestros ojos, que así percibe el objeto. Es por esto que cuando no hay luz, los objetos no se ven, resolviendo así lo que ni Empédocles y ni Leucipo pudieron demostrar sobre el por qué no ocurrían estas emanaciones en la oscuridad. Al-Hazen también investigó la reflexión y la refracción sobre superficies curvas, el arco iris y también la cámara oscura. Euclides, Herón y Alhazen estudiaron el mismo fenómeno. ¿A quién se le atribuyó los postulados de refracción y reflexión de la luz? A quien se le atribuyen es a un tal Wigert Snellius, el astrónomo matemático nacido en Leiden en 1580. ¿Y quién era ese? Seguramente después de haber escuchado ese nombre y tras decirte ley de Snell, lo relaciones más. Willibord Snellius, el matemático, comenzó sus estudios a temprana edad e ingresó a la Universidad de Leiden
Inicialmente estudió Derecho, pero pronto se interesó por las matemáticas y comenzó a enseñar en la universidad con tan solo 20 años. ¿En serio? ¡Qué jovencito que estaba! Sí, encima tras graduarse, viajó a Europa del Este y visitó a la mayoría de los astrónomos más famosos de la actualidad. En 1613, Snell sucedió a su padre como profesor en matemáticas. En 1617 publicó Eratóstenes Bataeus, donde escribe el método empleado y el resultado obtenido para la longitud de 1 kilómetro de un grado de meridiano, unos 107 kilómetros, frente a los 111 kilómetros considerados actualmente. Nada mal considerando la época. Sí, además de eso, realizó importantes trabajos en matemáticas, incluyendo el método para calcular el valor aproximado de pi mediante polígonos. ¿Polígonos? Sí, su método, que utilizaba polígonos de 96 lados, proporcionaba el valor correcto de pi hasta 7 cifras, mientras que el método clásico solo proporcionaba este valor hasta 2 cifras correctas. Para la corta edad que tenía, hizo bastantes aportes a la matemática de su época. Sí, como lo dices, era un excelente matemático. Sin embargo, su mayor contribución a la ciencia fue el descubrimiento de las leyes de la refracción. Sabemos que un rayo de luz viaja en línea recta, sin desviarse hasta que encuentra un cambio de medio. En dicho cambio, una parte de la luz incidente pasa al segundo medio en una dirección diferente. Este cambio de dirección de un rayo de luz en la superficie de separación de dos medios diferentes se conoce como refracción de la luz. La ley de la refracción también se conoce como ley de Snell. Recibe el nombre de Wilberforce-Snellius, quien la enunció. Sin embargo, no publicó su trabajo sobre la refracción. Se dio a conocer recién en 1703, 70 años después de su muerte. Cuando Higgins publicó sus resultados en dioptrías, todo giraba en torno a la ley de Snell. ¿Tanto tiempo? ¿Otro científico que no llega a ver el fruto de su trabajo? Sí, es algo común, parece, entre científicos. Pero bueno, siempre estaremos los que recordaremos aquello que hicieron y cómo se fue transformando las ideas o conceptos desde el pasado al presente.